Bueno, continuamos con nuestro estudio de los 10 mandamientos y en particular este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, que hemos estado estudiando por estas últimas semanas y posiblemente se extienda al menos por un domingo más. Antes de continuar con el tema que habíamos introducido acerca de la prostitución, recibí, ¿verdad?, igual unas consultas respecto al tema de la poligamia. Entonces voy a ampliar un poquito ese aspecto para poder aclarar esa duda y les recuerdo siempre, ¿verdad?, cualquier consulta, siéntanse en la libertad para hacerlas llegar y así poderlas abordar y que sean de beneficio para también los demás. Hay otras que he recibido, pero ya eran de mandamientos que hemos estudiado, entonces como para no estarnos devolviendo mucho, quizás en algún momento podamos hacer una sesión para aclarar esos aspectos que se presentaron a lo largo de estos años. Muy bien. La pregunta a veces en el fondo que permanece es, bueno, pero ¿por qué se permitió la poligamia? O más explícitamente, ¿por qué Dios lo permitió? De nuevo, esa pregunta siempre nosotros debemos aclarar o qué es lo que queremos dar a entender con que Dios permitió algo. Dios no estaba dando el aval, no hay ninguna recomendación, ¿verdad?, para este tipo de relaciones en la Escritura. Entonces, eso es no lo que queremos dar a entender, como si Dios lo tolerara, sino que el relato bíblico nos describe a nosotros las cosas como se dieron y nos está diciendo que esa fue una realidad. No solamente del lado de la descendencia de Caín, esa descendencia de Satanás, vemos la poligamia, ¿verdad?, que inició con este hombre Lamec, sino que encontramos entonces a hombres del Señor, hombres que incluso aparecen en pasajes como Hebreos 11. Entonces, ¿cómo lo debemos tomar nosotros? Bueno, debemos entender las circunstancias de aquel entonces y que era una situación muy común en las naciones de esta región. Para una mujer era más favorable estar en una relación de poligamia que estar sola. Entonces, muchas veces esta situación tenía sus ventajas. De nuevo, aunque no es el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Por qué? Porque una mujer sola básicamente estaba casi con una garantía de extrema pobreza. Eran pocas las mujeres que realmente podían tener alguna especie de sustento independiente. Por ejemplo, podemos pensar en Noemí y Ruth. Esas mujeres enviudaron. ¿Qué es lo que Noemí le recomienda a sus nueras? O sea, regresen a su tierra para que estén con su marido. O sea, les está diciendo, busquen allá un marido en su tierra con sus dioses. ¿Por qué? Porque ella entiende que ella no les va a poder dar sustento alguno. Ahora, sabemos lo que sucede en el resto de la historia. Ruth no se va. Ella dice, tu Dios será mi Dios. Pero ¿qué es lo que ella puede hacer? Lo que ella puede hacer es entrar a los campos que entrar a los campos cuando estaban siendo segados e ir detrás de los segadores. ¿Por qué? Porque el Señor había dejado provisión para los pobres y extranjeros de la tierra, de que cuando los campos fueran segados, que no se segara hasta lo último, precisamente para que los pobres y extranjeros tuvieran que recoger y así de esa manera poder subsistir. O sea, fue la alternativa que Ruth tuvo. De nuevo, no está esta noción, ¿verdad?, de poner un emprendimiento y de que hágame la transferencia al Simpe móvil. Eso no estaba para ese entonces. O sea, debemos recordar las circunstancias particulares. Ahora, en la provisión del Señor, ¿qué hay para esa mujer? Bueno, sí, está espigando en el campo de Booz, que luego resulta ser un pariente redentor. Y si no era esto, ¿qué hacer en los tiempos cuando se acababa la siega? Muchas mujeres realmente terminaban siendo vendidas como siervas, como esclavas, y algunas también siendo explotadas sexualmente en la prostitución. Entonces, eso a estar entonces con un hombre que sí se comprometía, aunque no iba a ser exclusivamente, a proveer sustento, a proveer para los hijos, como les digo, era una situación más favorable. No la estamos avalando, no le estamos diciendo que la Biblia alabe esto, sino que la ley viene a regular algo que sucedía. Por eso pone
ciertas condiciones, para evitar rivalidades, para evitar injusticias, cuando un hombre decidía entonces entrar en una forma pactual, por decirlo así, de compromiso, donde no solamente con esta mujer, sino con esta u otras mujeres que tomara, también iba a sostenerlas. La ley dada a Israel no promueve la poligamia, sino que la regula. Y recuerden que en los criterios que nosotros tenemos para tomar decisiones, hablamos de la perspectiva situacional. Hay que tomar en cuenta las circunstancias. Entonces, aunque fue preferible en aquel entonces, no era ni el ideal ni representa el propósito divino al establecer el matrimonio. Y por lo tanto, es algo que un cristiano hoy ni siquiera debería considerar. Aparte que legalmente, como vimos, ya muchos países de por sí lo prohíben. Entonces, espero que eso ayude a aclarar un poco el tema. Entonces, nosotros empezamos también con otra perversión o otra prohibición que se abarca en el séptimo mandamiento, y es el de la prostitución. Como vimos muy temprano en el relato bíblico, tenemos a los hijos de Jacob buscando defender la honra de su hermana Dina. ¿Por qué? Porque por lo que había sucedido, ellos dijeron no sea ella tenida por una ramera. Aunque por supuesto la hipocresía luego sale a relucir cuando Judá, ¿verdad?, se llegó a Tamar, cuando la tuvo, ¿por qué? Cuando la tuvo por una ramera en el camino. A los sacerdotes, como vimos, se les encarga que no se pueden casar con una mujer ramera o que haya sido repudiada. Un padre no debía contaminar a sus hijas haciéndolas fornicar. Entonces, todos estos pasajes nos muestran que hay un repudio claramente ante la prostitución, aunque no tengamos exactamente un mandamiento que le diga a usted no se llegará a una mujer adúltera. Ya en su momento también estudiamos el libro de Oseas. Precisamente, un hombre no estaría infringiendo nada en el hecho, a menos de que era un sacerdote. Los sacerdotes sí son los que tienen esta prohibición explícita de que la mujer en su pasado no pudo haber sido una mujer adúltera. Y abordamos ese aspecto. ¿Acaso estaba Dios mandando a Oseas a pecar? Y no. Porque en el sentido, ¿verdad?, como se podía tomar la instrucción era la siguiente. Nosotros, bueno, al menos yo expuse, ¿verdad?, que era mi convicción que, a diferencia de Calvino y otros, ese mandamiento no fue alegórico, sino real. Oseas se enfrentó a una de dos situaciones. O esta mujer tuvo ese pasado, y el Señor le está diciendo, y lo va a volver a hacer, o esa mujer no tuvo ese pasado, y esto es lo que te va a suceder. Te va a ser infiel. Ahí Dios no le está mandando nada contrario al profeta, simplemente le está diciendo, esto es lo que va a acontecer, y de ahí vamos a tomar una lección visual al pueblo con el mensaje que además vas a dar, que ellos me son infieles. Y luego el mensaje es reforzado cuando Oseas busca a quien fuera su mujer y la toma de nuevo para sí, mostrando esa fidelidad del Señor para con su pueblo infiel. Sin embargo, ya con esas aclaraciones, nosotros terminamos la clase pasada viendo Proverbios capítulo 7 y leímos de los versículos 10 al 20, pero hicimos una pequeña pausa en el versículo 10 porque leíamos lo siguiente, Proverbios 7:10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y entonces hice esta observación. Notemos que los catecismos abarcan en el séptimo mandamiento el tema de la vestimenta, o más explícitamente, de la modestia en el vestir. Y vean cómo el versículo 10 nos deja ver de que había una forma que caracterizaba a estas mujeres cuando vestían, atavío de ramera. También haciendo referencia de nuevo al incidente de Judá con Tamar. La manera en que Tamar se vistió le hizo entender a Judá, esta mujer tiene que ser una prostituta. Ya tenía su rostro tapado. Y él la tuvo por tal. La manera en que ella se vistió, ¿verdad?, porque nosotros leemos que ella se quitó, ¿verdad?, sus ropas de luto, le hace pensar a él esto. Entonces, esto todavía es verdad en nuestra época,
a pesar de las modas que promocionan las celebridades, uno todavía podría darse una idea de quién anda en esto si ha tenido que transitar a altas horas de la noche en ciertas zonas del país. Hay todavía una cierta forma de vestir para quien anda buscando ese tipo de actividad pecaminosa que te va a decir, este hombre o esta mujer está ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero. Lo que nosotros debemos recordar es que tanto hombres como mujeres somos llamados a un vestir modesto. Esto no significa que no tengamos gusto al vestir, sino que no nos vestimos con la finalidad de atraer la mirada hacia nuestros cuerpos. Debemos ser conscientes de la sensualidad que nos rodea para que entre nosotros, cuando digo entre nosotros, estoy hablando del contexto aquí eclesiástico, hermanos, nuestros ojos puedan hallar descanso. Que tanto hombres como mujeres podamos saber que si hay un lugar donde yo puedo llegar tranquilo, es estar aquí, en la comunión con mis hermanos. Porque fuera, tanto hombres como mujeres, estamos siendo bombardeados por todas las áreas. Y por lo tanto, hombres y mujeres, y yo enfatizo a los hombres, ¿verdad? Porque a veces se nos pudiera olvidar que nosotros también estamos incluidos en el tema de la modestia en el vestir, aunque hayan algunos mandamientos específicos para las mujeres simplemente por un asunto de tendencia, de que pudiera ser un pecado con el que tuvieran que luchar. Pero nosotros también debemos ser modestos al vestir. ¿Para qué? Para no propiciar que un hermano o una hermana peque con su vista. Cada quien es responsable por lo que ve con sus ojos y con lo que piensa. Pero yo también soy responsable por cómo me he visto delante del Señor. También es cierto que no solo se es sensual por la forma de vestir, también se puede ser sensual por la manera en que hablamos o tratamos a los demás, en especial nuestro trato con el sexo opuesto. El punto es que Dios cubrió a nuestros primeros padres luego de la caída, y esa debe ser la finalidad de la ropa, tapar, no exhibir. También debemos estar conscientes que entre nosotros tenemos distintos grados de madurez, y no toda persona necesariamente está buscando llamar la atención sobre su cuerpo. A veces es descuido, a veces es falta de instrucción que no tuvieron en su crianza. Y ahí es donde un hermano puede acercarse a otro varón y decirle, hermano, ¿ha considerado esto? Una hermana puede acercarse con confianza a otra hermana y hacerle también alguna observación si así lo considera pertinente, si es que se ha notado algún patrón. Yo recuerdo con frecuencia el testimonio de una hermana cuando trataba este tema, que aunque a pesar de que había compartido alguna de la literatura usual o de enseñanzas que compartimos al respecto, todavía era evidente para mí que algo no había calado. Hasta que un día me dijo, pastor, finalmente lo entendí. Fue que andando en la calle vio a otra mujer con una prenda que ella también tenía en su armario. Y ahí cayó en cuenta, así es como me veo. Y entonces empezó a hacer algunos cambios. Fue esa observación, estar atento. Yo me estoy vistiendo como también se está vistiendo esa mujer que posiblemente no conoce al Señor. El exhibicionismo es rampante en nuestros días. Los perfiles en las redes sociales pululan con hombres y mujeres mostrando sus cuerpos. Y las noticias, bueno, si es que se le puede llamar, no si es noticia porque está publicado, pero digamos, no es información que valga mucho la pena, pero sí te da una idea de que este flagelo todavía sigue presente, el hecho de pagar por el uso del cuerpo. Y constantemente, ¿verdad?, sale que cuánto gana tal o tal persona en X plataforma. ¿Cuánto dinero hacen? ¿Por qué? Por mostrar sus cuerpos. Por mostrar sus cuerpos. Para facilitar que los quienes le siguen paguen por ese contenido. Pero tanto estos casos lucrativos que vemos en las redes sociales o estas plataformas, como quienes sí sufren de esto también en el sentido de que son explotados o explotadas y no ven cómo salir de ese círculo de maldad, como también los responsables directos, los proxenetas, y así también como aquellos que participan en esto, yendo a buscar a tales personas,
están llamadas al arrepentimiento y a vivir una vida libre de inmoralidad sexual. La Biblia nos recuerda a ciertas mujeres, en particular a Rahab, que como suele mencionarle a la Biblia como la ramera. Pero esto no es con el fin de menospreciar a Rahab, sino para exaltar la gracia del Señor. Rahab la ramera encontró la redención por la fe. Hay ministerios que nos deberían alentar a nosotros para no olvidarnos también de estas personas. En República Dominicana, en la iglesia IBCJ, todavía hasta la fecha, hace unos meses, alguien compartió una enseñanza donde el pastor Sugel aludía a este ministerio que todavía sigue activo, y gracias al Señor por ello, Prisioneras de Esperanza, que son esfuerzos evangelísticos de ir y buscar a estas mujeres, a esos transvestis, a esas horas de la noche y predicarles el evangelio y organizar actividades para que lleguen y escuchen la palabra del Señor. Porque ahí estaríamos nosotros si no fuera por la gracia del Señor. Bueno, pasamos a otro punto. Otra violación al mandamiento, las relaciones del mismo sexo, el homosexualismo. La Biblia es clara en llamarlas pecado. La Biblia es clara en llamarlas pecado. Levítico 20:13. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pero es que eso era el Antiguo Testamento, ¿no? Pablo igualmente lo sigue llamando pecado, ¿verdad? Conocido para muchos es Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros detenemos con injusticia la verdad de Dios? Dios nos entrega el pecado. Y lo primero que hace el hombre es entregarse a los ídolos, ¿verdad? Versículo 18 nos dice: la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, esta es la ira de Dios contra el hombre. Por detener con injusticia su verdad, Dios lo entrega al pecado. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y ahora, ¿qué pasa? De la idolatría a la inmoralidad, al pecar con nuestros cuerpos y contra nuestros cuerpos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y después continúa la lista de pecados. Por supuesto, el homosexualismo no es el único pecado. Quienes nos han acompañado aquí ya por varias semanas saben que nosotros no hablamos solo contra este pecado. No. La exposición fiel del consejo de Dios nos lleva a enfrentarnos contra todo lo que Dios ha dicho es pecado, es transgresión de mi ley, es contrario a mi voluntad. El asunto es que el testimonio de la Escritura es ineludible. Aquellos que quieren buscar una nueva exégesis, que quieren buscar cómo reinterpretar las situaciones donde el Señor trajo castigo, como a Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, estas 4 ciudades que fueron destruidas, que claramente estaban dadas también a este pecado particular de las relaciones del mismo sexo, es fallar en interpretar el sentido natural de estos pasajes. A veces quieren ridiculizar diciendo, bueno, pero es que si eso es pecado, entonces también es pecado usted esa ropa que está llevando porque tiene hilos de diferentes tipos, o es pecado aquellos que están sembrando en su campo diferentes tipos de semillas y demás. Eso es
Eso es saltar, ¿verdad?, por completo las distinciones entre la ley que fue dada a Israel, las circunstancias particulares de Israel, el propósito por el que fueron dadas y el testimonio claro que se mantiene de principio a fin de que los pecados de inmoralidad sexual, la Biblia no los trata a la ligera y el homosexualismo no es una excepción. Es cierto que Sodoma y Gomorra y estas ciudades fueron acusadas de muchos otros pecados. Eran orgullosas, se exaltaban por su abundancia de las cosas, ¿sí? Y eso simplemente nos recuerda que las relaciones homosexuales no son el único pecado por el cual las personas no heredarán el reino de los cielos. Y eso, como les decía, lo saben bien los que aquí vienen con regularidad porque saben que una exposición sincera de todo el consejo de la palabra de Dios nos recuerda que un solo pecado y de cualquier tipo es suficiente para nosotros ser merecedores de la condenación. Pero adecuar la interpretación de las Escrituras para no herir las sensibilidades de nuestros días no hará bien a las personas que están habituadas a estos pecados en particular. Si realmente los amamos, si realmente tenemos compasión por los caídos y en particular por quienes están sumidos en los pecados de homosexualismo y todo el abanico de alternativas también que ahora se presenta con la ideología de género, no les haremos ningún bien si nosotros tratamos de cambiar la interpretación de la Biblia o de suavizar las consecuencias que la Biblia manifiesta para aquellos que pecan de esta manera. Tampoco debemos nosotros pensar de que algunas alternativas pudieran ser como algún punto medio de reconciliación, ¿no? Las uniones civiles entre ellos, aunque el Estado las quiera reconocer, eso no quita que nosotros las sigamos llamando por lo que son, siguen siendo relaciones pecaminosas delante del Señor. O incluso, también, ¿verdad?, lo que cada vez se siente esa mayor presión. Bueno, una vida célibe, pero la persona sigue consintiendo esos deseos. O sea, la persona sigue diciendo, no, vea, yo amo al Señor, pero yo siento atracción por personas de mi mismo sexo y así soy. Pero yo entiendo que no debería casarme y demás, yo voy a vivir una vida célibe. ¿Qué debemos hacer con esos casos? No, debemos seguirlo llamando como lo que es, son deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue claro que el codiciar una persona en el corazón es adulterio. Es adulterio. Por eso, es con recelo que debemos preguntar qué se quiere dar a entender cuando se emplea el término cristiano gay. Bueno, ¿qué es lo que está queriendo dar a entender? ¿Puede un creyente sentir atracción hacia alguien de su mismo sexo? Y la respuesta es sí. O sea, puede haber un cristiano que genuinamente dice, yo tengo todavía esa lucha. Yo sé que el Señor me salvó, pero aún hay una lucha. Esa es la clave, esa es la palabra, lucha. La tentación en sí misma no es pecaminosa, pues Cristo fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Es lo que nos recuerda Hebreos 4:15. Vamos a leerlo simplemente para que seamos recordados de esta verdad consoladora, de ese perfecto sumo sacerdote que tenemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la Biblia nos muestra a nosotros que hay también un límite que se puede establecer, donde la tentación en sí misma no es pecaminosa, pero es real. Es tentación, pero no estoy cediendo a ella. Reconozco el peligro y lo reconozco como es una tentación para pecar. Santiago en su carta nos dice a nosotros, ¿verdad?, que es bienaventurado el varón que soporta la prueba. A veces la palabra puede traducirse como prueba o como tentación, ¿va? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Vamos unas páginas más adelante. Después de Hebreos tenemos Santiago capítulo 1. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendita promesa que está ahí para nosotros no ceder en la lucha contra el pecado. Recibirá la corona de vida. La diferencia está para aquel que quiere
decir, estoy siendo tentado, pero no solamente está siendo tentado, sino, como les digo, está consintiendo con esos deseos pecaminosos. Porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tampoco le estamos haciendo un bien a las personas cuando les hacemos pensar que sí, esto está bien, que todavía sienta atracción y pensar que hasta ahí que hay que dejarlo. No, hay que seguir viendo el peligro. Hay que seguir reconociendo eso también como pecado que debe estar mortificado. Ahora, aquí es necesaria palabras también de cautela y esperanza, tanto para heterosexuales como para homosexuales. Para los heterosexuales es una necedad elevarnos como moralmente superiores solo porque no pecamos de esa manera específica, mientras en lo oculto queremos ignorar esos pensamientos, conversaciones o películas en las que se degrada a hombres y mujeres hechos a imagen de Dios cometiendo hechos vergonzosos. Recuerden que Pablo, ¿verdad?, es claro también en lo que señala al final de Romanos capítulo 1. No solamente los cometen, sino que se complacen con aquellos que lo hacen. Pecamos y además nos alegramos de que otros también pequen de esa manera. Y que cuanto más pequen y nos alegramos de ese hecho, no podemos tomar nosotros complacencia en lo que otras personas están haciendo, aunque nosotros no estemos participando directamente. Y sobre todo, y más importante, se está deshonrando a Dios mismo. Y esto es lo más grave. No tanto si ya no hay tanto riesgo para enfermedades de transmisión sexual. Ese no es el hecho. No, lo más grave no es que una persona piense, no, las cosas van a estar bien porque estoy tomando los cuidados preventivos para no enfermarme, o cada vez los avances van a ir dándonos más remedios. Eventualmente se va a tener una cura contra muchas de las enfermedades, una cura ya definitiva contra el SIDA y demás. No. De nuevo, hay unos que deben de recordar, ¿de qué te vale y que no estés viviendo una vida de esta manera si en lo oculto estás igualmente pecando contra el Señor? Y para los otros es el pensar que, pero vea, a mí no me ha pasado nada a pesar de todos estos años, no me he enfermado, tengo una vida estable, pero del juicio de Dios, ¿quién te salvará? Y esta es la verdad en amor. Toda orientación o identidad sexual que el mundo promueva que no corresponde con las Escrituras debe ser hecha a un lado, pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Varón y hembra los creó. Y esa es la verdad fundamental del Dios que nos hizo y a quien debemos dar cuentas. Sí, para muchos será una lucha férrea. Algunos tendrán que afrontar consecuencias por las decisiones que en su momento hayan tomado. Pero también nunca debemos dudar del perdón genuino que en Cristo se da a todo aquel que en Él cree. Continuamos con la lista de pecados. Tenemos también el incesto. Y es un pecado también del que debemos hablar. ¿Por qué? Porque la Escritura nos da a nosotros grados de consanguineidad en los cuales no deberían darse relaciones íntimas. El pasaje, uno de los pasajes más claros es Levítico capítulo 18. En Levítico 20, 17 al 21, pues también se hace eco de esto mismo, pero leamos aquí algunos versículos en Levítico 18, versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Ahora, ¿cuáles son esas parientes? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Vean que aquí no se usa el término madre, puede ser, de nuevo, otra mujer que el padre haya tomado, ya sea por fallecimiento de la primera esposa o, igual recordando el contexto particular, una relación de poligamia en la cual tuviera más de una esposa. La desnudez entonces de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es la parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es la mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. Básicamente se puede decir, ¿verdad? Obviamente, ni con padres, ni con madres, ni con tías, ni con hermanos, medias hermanas. Son los grados que se nos están mostrando acá. Ahora, alguno pudiera notar, ¿verdad?, que no hay una referencia explícita al caso de los primos de primer grado. Y de hecho eso legalmente en algunos países es permitido. Y hasta aquí entiendo, no hay tampoco una legislación contraria a ello. Ahora, ¿por qué tenemos esto? Es cierto que en esas relaciones de primer grado hay un riesgo de defectos genéticos, de enfermedades que se pueden presentar. En el caso, obviamente, cuanto más se aleja, menor es el riesgo para ello. Sin embargo, debemos notar que esa no es la razón que se nos está dando aquí. O sea, la razón que se da no es porque tu descendencia enfermará. No, es que se está exponiendo la desnudez, dando a entender de que hay un principio de intimidad que no debe ser violado, que en el diseño que Dios da del matrimonio es exclusivo solamente para el esposo y la esposa, y nadie fuera de ese círculo debería participar de esa intimidad sexual. Solo pertenecen al marido y a la mujer. Sin embargo, debe reconocerse también con tristeza que la cercanía y confianza que se desarrolla en el círculo familiar es transgredido en ocasiones por los parientes. Y nosotros como padres debemos estar atentos, velando para que esa confianza no se traduzca en descuidos y que nosotros bajemos las alarmas de que hay un grado de intimidad que no puede ser traspasado. Sí, hay cercanía, es el círculo familiar, hay una confianza, se llegan a compartir muchos momentos, pero no debemos nosotros descuidarnos. Por eso en otras ocasiones hemos enfatizado cuán importante es enseñar a nuestros hijos acerca de sus cuerpos, acorde a su edad, sí, pero hay que establecer límites y que ellos entiendan cuáles son esas ocasiones específicas en que mamá o papá o un doctor pudieran examinar su cuerpo, pero como fuera de ahí no se pueden tener secretos con nadie más, que nadie te puede venir a pedir, vamos a hacer esto, pero no le digas a papá o a mamá, porque tristemente
es una realidad en este mundo caído, como también debemos reconocerlo con el siguiente pecado, el de la pedofilia. Salvo unos pocos países donde los menores de 16 años sí son considerados mayores de edad, ¿verdad? Hay unos pocos países que con 15, 9 años puede llegar a ser mayor de edad. Estamos hablando de países como Irán, ¿verdad? Solo para que tengan una idea. Entonces, realmente la mayoría de países tienen los 18 años como la edad para ser considerado un adulto. Y después de 21 ya en cualquier país se es un mayor de edad. Bíblicamente nosotros vemos que los varones eran contados a partir de qué año, a partir de qué edad. 20, de 20 años para arriba eran contados los varones para que fueran tomados en cuenta para la guerra. Por ejemplo, igual en los censos que tenemos registrados. Pablo nos habla a nosotros de que él, cuando era niño, pensaba como niño, ¿verdad? 1 Corintios 13:11, pero ahora soy hombre. Dice, pero ya cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Pablo no se pone a hablar de su época rebelde, de adolescente y esas cosas, no. Niño a hombre. Por supuesto, la Biblia a veces nos habla de los muchachos, de la juventud, pero somos nosotros los que hemos creado todo un rango, ¿verdad?, como de transición para considerar cuando una persona ya tiene no solamente derechos, sino responsabilidades como un adulto. Ahora, ese no es el punto no quiero desviarme por ahí. Lo que estoy diciendo es, tenemos esta situación, la edad en la que particularmente alguien es considerado mayor de edad, pero somos conscientes de que el interés romántico y sexual aparece mucho antes que eso. Entonces, aún los incrédulos reconocen la problemática cuando un adulto se involucra con un menor de edad. Y cuanta mayor la diferencia, más evidente que se está sacando provecho del menor o de la menor. También aquí los padres somos responsables en fomentar en ellos la madurez necesaria, sí, para buscar una relación con miras al matrimonio, pero también tomando en cuenta ciertas condiciones que deben cumplirse, entre ellas también de la edad. Ciertamente las condiciones de nuestros días, donde ya muchos trabajos requieren un título universitario o algún tipo de formación, y sumado a la desidia o el hecho de que en general la sociedad está empujando para que la gente no considere el matrimonio, ¿verdad?, siendo jóvenes, posponerlo, hace que ya muchos no se casen tan jóvenes como antes, ¿verdad?, como las edades que se llegaron a casar quizás nuestros abuelos, ¿verdad? Pero, si bien yo mencionaba el domingo anterior que debemos alentar a nuestros hijos a casarse en su juventud, esto no excluye que nosotros igualmente no perdamos de vista la madurez necesaria y que sea bueno para ellos alcanzar algún tipo de formación académica o de oficio antes de casarse. O sea, esto no es que tienen que esperar hasta los 27, 28, ¿verdad? Pero sí una madurez necesaria. Y qué bueno que se puedan casar bien jóvenes, pero debemos estar atentos también a este mundo perverso, donde tristemente el abuso de menores se ha dado, no solamente entre incrédulos, no solamente una tragedia exclusiva para la Iglesia Católica, sino que también ha pasado en iglesias del Círculo Reformado. Y por lo tanto nosotros debemos tratarlo como un pecado, sí, pero también como un crimen que es penalizado por nuestra ley civil. Con esto entramos al último aspecto que continuaremos el próximo domingo, que es la fornicación. La fornicación. Hay muchas otras desviaciones y filias sexuales, ¿verdad?, que la Biblia nos menciona, y hay otras tantas que no son mencionadas por nombre, de manera explícita. ¿Por qué? Porque hay un término que suele englobar a la inmoralidad sexual, y en el griego es el término porneia. No siempre es solamente fornicación. Hay todo otro gran grado, ¿verdad?, y rango de prácticas que también ahí están siendo abarcadas. Pero este término vamos a tener que estudiarlo con más detenimiento. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones. No solamente porque nos suene a la palabra pornografía que tenemos nosotros hoy, y por supuesto vamos a tener que hablar contra la pornografía como parte del estudio del mandamiento, sino también otras implicaciones. Mateo 19:9
y simplemente para que vean entonces lo importante que es entender este término, nos dice a nosotros lo siguiente: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, porneia, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Nosotros tenemos que hablar también del divorcio y el recasamiento. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay algunos que son tajantes y dicen, aquí el Señor no está avalando el divorcio, aún incluso por inmoralidad sexual. Otros entenderán el pasaje como, sí, la inmoralidad sexual es una causa o un causal de divorcio, pero ¿qué entra en ese rango? O sea, ¿qué vamos a meter nosotros, verdad, como la inmoralidad sexual que pudiera avalar un adulterio? Entonces todo eso debemos tenerlo claro también. No para nosotros, de nuevo, simplemente llenar nuestras mentes, sino para actuar bíblicamente, que siendo expuestos al consejo de la palabra del Señor, recuerden lo que les he dicho con mucha frecuencia, tomemos decisiones con convicción, con fe y para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Si tienen preguntas, me las hacen llegar. Pueden pasar por un bocadillo, a tomar un cafecito y recuerden ir por sus hijos a las 10 de la mañana sentados para empezar con el culto.